Continuando con las clases teóricas de fisiología sanguínea, el acápite de hoy nos involucra el tema de coagulación. La coagulación tiene como objetivo principal evitar la pérdida sanguínea. Esto se ve en etapas iniciales, con la ruptura de vasos sanguíneos, una herida, por ejemplo, un golpe, por ejemplo. Hay vasos sanguíneos de gran calibre, de mediano y pequeño calibre, inclusive capilares, que estos, al tener un trauma, un golpe físico, por ejemplo, o un trauma quirúrgico, una cirugía, van a tener la ruptura y el sistema de coagulación evita que haya una pérdida sanguínea, ya sea en pequeños vasos o en vasos también medianos, entre comillas. Entonces, este efecto que tiene de evitar la pérdida sanguínea, tiene diferentes mecanismos involucrados moleculares, celulares y también locales respecto a vasos sanguíneos, respecto a las células endoteliales y respecto a las plaquetas, que son las células encargadas o las células estrellas dentro del sistema de coagulación sanguínea. La cascada de la coagulación, el desencadenamiento de eventos moleculares y celulares, involucra aspectos importantes. Muchos estos podemos determinar en tres pasos: el espasmo vascular como etapa inicial, el tapón de plaquetas y por último la formación del coágulo estable. Existen diversas formas de ver este mecanismo, por ejemplo, las vías de coagulación, la clásica, la vía intrínseca, la vía extrínseca y la común entre ambas. Y también existen otra forma de ver, entre comillas, algo moderno respecto a la coagulación, que sería las fases de iniciación, de propagación y de también resolución del coágulo. El daño vascular va a ser uno de los principales desencadenantes de este sistema de coagulación, de evitar la pérdida sanguínea por sangrado, entre comillas. Este aspecto de daño celular, daño vascular que va a ocurrir en los vasos sanguíneos, va a desencadenar tres eventos. 1. Un fenómeno de vasoconstricción. 2. Un fenómeno de inicio de coagulación. Y 3. Un fenómeno a nivel plaquetario. Los tres van a la vez, los tres son paralelos, no siendo uno más importante que el otro, sino teniendo uno su imbricación con el otro. Es una cascada, es algo que está yendo uno con otro. El fallo en uno de ellos puede derivar en una alteración de la coagulación, pero el conjunto en sí, los tres siempre se van a producir en condiciones fisiológicas normales. ¿Ok? Lo que ocurre con el daño vascular es que hay una vasoconstricción local. Lo que eso origina es una disminución del flujo sanguíneo. Al haber una disminución del flujo sanguíneo, se empieza a ver la agregación plaquetaria. Por el otro lado, cuando existe el daño vascular, empieza lo que sería la cascada de la coagulación con los diferentes factores hasta llegar a la trombina y esta a la fibrina para que se forme el coágulo estable, el tapón hemostático estable. Por parte de las plaquetas, lo que hace es liberar serotonina, y la serotonina también va a colaborar con la vasoconstricción local. También se van a liberar muchos fosfolípidos, exposición de fosfolípidos plaquetarios, etc. Y va a colaborar con la coagulación. Además, las plaquetas por sí van a liberar tromboxano ADES y adenosin difosfato, lo cual va a ayudar a la agregación plaquetaria en conjunto con el flujo sanguíneo. Por lo tanto, la agregación plaquetaria es un mecanismo inherente a las plaquetas, así como la vasoconstricción. Esto va a generar en primera instancia un tapón hemostático primario, que es decir, llegada de células a través de los vasos sanguíneos, y esos van a aglutinarse unas con otras, van a unirse unas con otras por diferentes mecanismos, y eso va a causar inicialmente un estancamiento de células, un tapón, el tapón hemostático primario. Pero ese tapón hemostático, conjuntamente las plaquetas que van a interactuar y proteínas que van a llegar, la fibrina, por ejemplo, va a formar el tapón hemostático estable. El tapón hemostático estable es en sí el coágulo que va a mantener la sangre en este caso en el lecho vascular, evitando la pérdida sanguínea. Este aspecto es importante porque ese tapón, ese coágulo estable, no puede quedarse entre comillas eternamente. Él mismo luego sufre un proceso de fibrinólisis, la fibrina se degrada y el tapón puede ser en este caso degradado, probablemente cuando ha habido la reparación celular respectiva para que continúe el flujo sanguíneo normal. Por lo tanto, los mecanismos de vasoespasmo involucran al músculo liso de las paredes vasculares. Recordemos que todo lo que involucra, entre comillas,
el sistema cardiovascular, excepto corazón, es músculo liso. Por lo tanto, estas se van a contraer, va a haber una contracción muscular. La capa muscular va a cortar el flujo sanguíneo, va a detener que la sangre vaya a más velocidad, va a ser menor entre comillas. La capa longitudinal va a aislar del tejido circundante, que se va a contraer prácticamente, se va a achicar un poco entre comillas la longitud que tiene este vaso sanguíneo. Luego se debe esto a endotelinas sobre todo, que van a estar presentes, y esto puede durar entre comillas al inicio 30 minutos, depende del tipo de vaso sanguíneo, y puede permanecer en esa vasoconstricción bastante tiempo u horas. Un ejemplo, digamos, artificial de esto vendría a ser lo que ocurre en cirugía, en la hemostasia. Cuando están los cirujanos haciendo su labor quirúrgica, ven que hay un vaso sanguíneo sangrante, pequeño o mediano, depende del que se visualice, entre comillas. Hay dos formas de colaborar esto. Una compresa presionando, lo cual es como un espasmo, entre comillas, y también colabora el espasmo y estimula, o con una pinza presionando en el lado sangrante, entre comillas, del vaso sanguíneo. Estos son fenómenos de contracción. Aquí tenemos un esquema de lo que hablábamos inicialmente. Aquí está la injuria, el daño a nivel del vaso sanguíneo, cómo ocurre, cómo están las células blancas y cómo van las plaquetas aquí en el flujo sanguíneo. Por lo tanto, va a ocurrir un fenómeno de lo que decíamos de la vasoconstricción, un espasmo vascular, acortándose, la distancia entre estos se amplifica, por lo tanto la carpa longitudinal va a hacer que se acorte, la carpa circular interna va a hacer que disminuya su diámetro, y lo que va a hacer también, que al ocurrir esto va a hacer que las células estén en más contacto con las paredes, las células estén en contacto entre ellas más estrechamente, lo cual va a facilitar la formación del coágulo primario. Aquí vemos cómo llegan en la tercera parte de este esquema, cómo las plaquetas poco a poco van llegando, van formando el paquete, el tapón plaquetario inicial. Unas con otras se arremolinan, unas con otras se unen, se liberan sus fosfolípidos, se liberan factores de coagulación, hasta que luego llegue la fibrina o se libere la fibrina. Esta fibrina forme un tapón hemostático estable. Esta fibrina va a evitar la pérdida sanguínea en este vaso sanguíneo que ha tenido una injuria. Así el tapón de plaquetas se forma obviamente por la exposición al tejido conectivo, que es uno de los principales desencadenantes. El colágeno va a ocurrir con ese aspecto. Se aglutinan unas con otras, en términos vulgares se puede decir que se apegan. ¿Por qué? Porque cambia su estructura, se vuelven espinosas. Si eran, entre comillas, circulares o esféricas, se van a volver espinosas, van a enviar prolongaciones y uniéndose al colágeno expuesto. ¿Ok? Eso también es asistido por varios factores de coagulación que veremos posteriormente, como el factor de von Willebrand, que va a ayudar a estabilizar el tapón de plaquetas. Y liberan sustancias como la adenosindifosfato, que va a dar una adherencia mayor a las plaquetas, se van a unir mejor con estas, entre comillas. La serotonina, que va a colaborar con la vasoconstricción, y también se liberan prostaglandinas y fosfolípidos que van a mantener esa vasoconstricción local. Vemos aquí el ejemplo de las plaquetas que están en reposo, que están circulando. Aquí vemos los factores que ocurren para las glicoproteínas, por ejemplo, que están presentes. Eso va a hacer que va a llegar acá para que las plaquetas se vayan uniendo. Las plaquetas van a cambiar, por ejemplo, de forma. Aquí tenemos las prolongaciones que tiene este factor de von Willebrand, que colabora con la parte de la exposición al colágeno. Todo aspecto va a hacer que las plaquetas lleguen en mayor cantidad. Debemos recordar que la adenosindifosfato colaboraba con esto. En ese aspecto las plaquetas van a unirse y van a formar un tapón inicial. Ese tapón de perpetuación, entre comillas, de lo que vendría a ser la coagulación, tendrían que estar las fibras, la fibrina, aquí estabilizando el coágulo. Van a estabilizar totalmente el coágulo. Vean, no es un corte de todo el vaso sanguíneo, sino es el hecho de tener una lesión en una de sus paredes vasculares. Por lo tanto, en la coagulación se ven diferentes tipos de mecanismos. Veamos la vía clásica, la forma clásica de la coagulación, que sería la vía intrínseca, 1, la vía extrínseca como 2 y 1 común a ambas, que sería la vía final común, esta, la 3. Estas vías de la cascada de coagulación van a depender de qué es el desencadenante y qué factores se inician en uno u otro inicialmente. ¿Ok? Por ejemplo, aquí existe daño a nivel del vaso sanguíneo y se va a activar con eso el factor 12. Cuando se activa el factor 12, se llama 12A, que se ve en este gráfico en forma de espículas, ¿ok?
va a actuar sobre el 11. El 11 inactivado se va a convertir en 11A, el 11A activado, que va a actuar sobre el 9 y ese va a ser el 9 activado, que en conjunto con el 8A activado van a formar como un complejo, entre comillas, para actuar sobre el factor 10. ¿Ok? Esto es en la vía intrínseca. En la vía extrínseca ocurre el trauma de células extravasculares, etc. Se activa el factor 3. Entonces hay diferencias. En este se activa el factor 12 y en este el factor 3. Luego el factor 3 va a activar sobre el factor 7 para el 7A. Aquí no teníamos el 7, es otra diferencia entre ambas vías. Luego el 7 activado va a llegar a unirse con el 3 para formar otro complejo que va a actuar sobre el factor 10. Entonces ya cuando tenemos el factor 10 activado más el 5 activado, estos dos, que es la vía común entre comillas, van a actuar sobre el factor 2, la protrombina. El factor 2 activado se convierte en trombina. El factor 2 activado, la trombina, va a actuar sobre el fibrinógeno, que es el factor 1, y el fibrinógeno se va a convertir en fibrina, que sería el factor 1 activado. Esto con interacción con el factor 3 activado va a hacer que haya la formación del coágulo estable con el entrecruzamiento, la unión, el cross-linking entre las moléculas de fibrina para generar un coágulo estable. Aquí tenemos una descripción de los factores de la coagulación. ¿Okay? Recordemos que el uno se llama fibrinógeno, es una proteína plasmática y se produce a nivel hepático. Y está en las vías de la cascada de la coagulación común, en la etapa final, entre comillas. Luego tenemos la protrombina, también producida a nivel hepático, pero es dependiente de la vitamina K, que luego veremos posteriormente cuál es su importancia. La proteína plasmática, la protrombina, y está también en la vía común. Luego tenemos el factor 3, que es parte de la vía extrínseca, ¿ok? Se produce en células dañadas, en plaquetas, por ejemplo. Tenemos el calcio como factor 4, que está presente en todo el proceso, ¿ok? Es parte de la dieta, en plaquetas y en la matriz ósea también, ¿ok? Tenemos el factor 5, la proacelerina, que se halla en el plasma, producido por hígado y por plaquetas, y está en las dos vías, en la intrínseca y en la extrínseca, ¿ok? El factor 6 se describió, pero realmente no tiene una función en la cascada de la coagulación. El factor 7, la proconvertina, que se produce a nivel hepático, también es dependiente de la vitamina K, ¿ok? Y está en la vía extrínseca por defecto. El factor 8 es el factor antihemolítico A, ¿ok? Se produce también a nivel de células endoteliales y plaquetas, ¿ok? Y, por ejemplo, su déficit o su alteración está involucrada en hemofilia de tipo A. El factor 9, o es el antihemolítico factor B, o el componente del plasma de tromboplastina, se produce a nivel hepático, también es un factor K dependiente, es decir, de vitamina K, está en la vía intrínseca y su defecto producirá la hemofilia tipo B. El factor 10, o Stuart-Prower, o tromboquinasa, se produce a nivel hepático y también es dependiente de la vitamina K, que está en las dos vías, en la intrínseca y en la extrínseca, como has visto que junto con el 5 va a activar al 10. ¿Ok? Luego tenemos el factor antihemolítico C, que es un factor de plasma de tromboplastina, ¿ok? Produce a nivel hepático también, está en la vía intrínseca y resulta en hemofilia de tipo C, ¿ok? Luego tenemos el factor 12 o factor de Hagemann, ¿ok? Se produce a nivel hepático y está en la vía intrínseca, ¿ok? Y esto, por ejemplo, se emplea para el tema de estudio a nivel in vitro y la activación de la plasmina, ¿ok? Luego tenemos el factor estabilizante de la fibrina, que sería el factor 13, que se produce en hígado y también en plaquetas, lo cual hace que haya una estabilidad de las fibras de fibrina, del coágulo final. Vimos que existen dos factores importantes. En este caso, los K dependientes y los no K dependientes. Los K dependientes vienen a ser el factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Una especie de mnemotécnico sería 2 más 7, 9 y al lado el 10. Que si los factores 2, 7, 9 y 10 son dependientes de vitamina K. ¿Y para qué sirve la vitamina K? La vitamina K hace que los fosfolípidos de la membrana se unan al calcio. Y el calcio, recordemos que es nuestro factor 4 que está presente en todo el proceso, que está presente en todas las vías.
Entonces este factor es importantísimo para formar el coágulo. Por lo tanto, la vitamina K hace que se una al ácido glutámico, un factor carboxilado, lo que los carboxila, que son los grupos carboxilos, del ácido glutámico, y eso va a hacer que se una al calcio. Y por lo tanto, estas células van a poder agregarse o unirse entre ellas. Las plaquetas juegan un rol principal y primordial en la cascada de la coagulación. Aquí tenemos en la parte superior una microfotografía electrónica de las plaquetas, donde se pueden ver que existen gránulos, se pueden ver que existen sistemas tubulares, por ejemplo, si bien son células muy pequeñas, pero están más o menos entre 300.000 a 450.000 por microlitro de sangre, es una gran cantidad, son células pequeñas, si bien su progenitor es bastante grande, el megacariocito, y luego esto va a llegar hacia las plaquetas, tienen diferentes estructuras. Tiene una parte densa externa fuera de microtúbulos, y una parte interna más clara, donde están, por ejemplo, los gránulos alfa, los gránulos densos que están, y está afuera, por ejemplo, su membrana celular, también hay gránulos de glucógeno y mitocondrias, ¿vale? Entonces, este sistema que tiene las plaquetas para tener contacto con el calcio por los microtúbulos, para tener para tener contacto con otras sustancias, muy importante. Y también recordemos que cuando se activa se liberan como espículas, como espinosos se vuelve. Este aspecto es muy importante dentro de las plaquetas. ¿Qué tienen los gránulos en las plaquetas? Pues los gránulos densos van a tener adenosindifosfato, importante para la agregación plaquetaria, el trifosfato de adenosina, la ATP, la serotonina para la vasoconstricción, el calcio, que es un factor de la coagulación, y grupos fosfatos. También tienen enzimas hidrolíticas que sirven a degradar ciertas sustancias dentro de los lisosomas. Los gránulos alfa tienen el factor de von Willebrand, la fibronectina, la vitronectina, el fibrinógeno, por ejemplo. También van a tener ciertos péptidos como el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que es muy importante, el factor plaquetario 4, la trombospondina, etc. También tienen dentro de sus gránulos alfa al factores 5, el factor 11, la proteína S y el simógeno de alto peso molecular, que también está involucrado dentro de la cascada de la coagulación, así como el fibrinógeno. Por lo tanto, las plaquetas juegan un rol importante, ya sea por su formación, por su forma para volver espículas, las cuales se van a aglutinar, y también por los factores de coagulación que están presentes dentro de sus gránulos, que van a tener todas las funciones dentro de la formación del tapón plaquetario. Pero no solo actúan las plaquetas, también tenemos otras células, por ejemplo las células endoteliales, que van a tener ciertos factores con ciertas funciones dentro de la cascada de la coagulación o dentro del proceso de coagulación. Por ejemplo, tenemos un inhibidor de la vía del factor tisular que inhibe la coagulación, por ejemplo, por los endoteliales. Recordemos que no se puede formar coágulos de manera espontánea, uno, y tampoco el coágulo puede estar presente eternamente, entre comillas. Tenemos la prostaciclina, que va a haber una vasodilatación, por lo tanto va a inhibir la agregación plaquetaria. Tenemos el activador del plasminógeno tisular, ¿okay? O tisular de plasminógeno, que es profibrinolítico, ¿vale? En ese caso. La trombomodulina, ¿okay? Que va a ser implicada con el sistema de la proteína C. Los peptidoglucanos, como el paransulfato, va a ser uniones de tipo antitrombina. El factor de von Willebrand va a estar dentro de la adhesión plaqueta colágeno. Hay otras citocinas con factores tisulares que van a ser procoagulantes, moléculas de adhesión que van a llegar a las células, como las ELAN y CAM, que van a hacer que se adhieran las moléculas, en este caso los leucocitos o los neutrófilos van a unirse a estos vasos sanguíneos. Por lo tanto, estas células también tienen cierta implicancia dentro del sistema o de la cascada de la coagulación. Con esto hemos llegado a la parte 1 de coagulación, haciendo hincapié en los factores, haciendo hincapié en la plaqueta, y en la siguiente clase veremos el tema de la visión de todo lo que serían las vías. Uno, la forma clásica de ver la coagulación, y el segundo, la visión entre comillas moderna de la coagulación, con las fases que tiene cada uno. Gracias.